años de mucho trabajo, pero bueno, soy emprendedora, soy mamá, fui mamá de los 17 años, tengo un hermoso hijo de 16 años, que me lleva 2 cabezas de altura. Y soy amiga también, soy muy buena amiga y me apoyo mucho en mis amigas, así que soy eso, empresaria, mamá y gran amiga. Empezaste a emprender un poco por la maternidad joven, te llevó a querer emprender en una de tus primeras Lo empresas. mataste con ese plan, no me Yo gusta. ya lo sé porque ya charlamos, pero me gustaría que nos cuentes cómo te despertó eso, cuál fue el primer emprendimiento y qué fue lo que te despertó a través de la maternidad. En realidad mi primer emprendimiento fue Reservate, lo que era una aplicación para reservar hoteles de alta rotatividad, que terminé como que medio que emprendiendo de casualidad o de causalidad, me gusta decirle más ahora viéndolo en perspectiva. Era una idea que se había ocurrido a 2 amigas, pero cuando empecé a emprender y me empecé a meter en el mundo de la tecnología, que en realidad de niña me llamo como una niña geek o una niña nerd porque me encantaban las computadoras, pero no era como lo que me había puesto a estudiar de chica. Terminé emprendiendo en tecnología y me metí en educación porque mi hijo a los 2 años y medio aprendió a leer y a escribir solo, y eso como que trajo como muchos desafíos de insertarlo en el sistema educativo. Y hice un viaje a Estados Unidos para hacer un programa en Silicon Valley, en Stanford, y fue muy loco eso porque era la primera vez que me tomaba un avión. Y ahora la semana pasada tengo que renovar mi pasaporte porque le terminé todas las hojas. Entonces en estos 10 años, creo que una vez que me subí al avión nunca paré. Pero lo que me hizo ese viaje a conectar en Estados Unidos fue, estaba emprendiendo y como que el gran aprendizaje que saqué de esa experiencia fue, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo, ¿no? Con la capacidad que tengo para crear una empresa de tecnología, llevarla más allá y cuál es el impacto que eso está teniendo? Y justo en ese momento me veía como muy desafiada por esta realidad que tenía en mi casa de mi hijo que sabía leer y escribir y que por ahí sus amigos iban a aprender a leer y escribir dentro de 4 años. Y entonces ahí me empecé a como obsesionar un poco con el tema de que acá en Uruguay no había nada y demás, pero me fue mal con esa, con esa startup. Invertí mucho tiempo, estaba como muy arraigada también a eso emocionalmente porque era algo que había descubierto como con mi hijo. Pero bueno, hoy 10 años después de eso, tengo una startup que se basa en personalizar procesos de desarrollo, diagnóstico de personas con tecnología. Es otro público y demás, pero como que quizás esa idea o eso inicial que me llevó a todo el tema de las habilidades y la tecnología fue como el impulso inicial que, bueno, hoy, años después, se transforma en otra cosa. Como mujer en la tecnología, que fue lo que mencionabas, de que cuando eras chica eras una niña nerd, fanática de las computadoras, pero decís que tomaste como otro camino inicial. ¿Sentís que fue como una barrera de géneros, sobre todo? No creo que solamente una barrera, que sí la hay, que creo que la barrera propiamente es que no tenés también roles similares al lado. O sea, como cuando estás en una empresa de tecnología, o a mí me ha pasado de tantos años en tecnología, siempre son 10 hombres, una mujer, y ahí se hace por una cuestión ya de números que es diferente el acceso a eso. Entonces, el no tener roles lo hace más difícil. En mi caso no fue solamente por un tema de roles, sino fue porque también fui atrás de algo que me gustaba mucho, que de hecho estudié marketing y comunicación, y creo que hay un complemento muy interesante también en tener ideas en tecnologías, saber desarrollar esa idea o armar un equipo para que la desarrolle, pero sobre todo después hay algo re importante en comunicar lo que haces. Entonces creo que hay algo súper interesante en meterme en marketing, pero sin dudas que cuando empecé a transitar el mundo de la tecnología es un mundo que hay muchos hombres, pero también hay mucho talento femenino y bueno, una vez que me metí ahí también empecé a trabajar mucho para que cada vez sean más mujeres las que están ocupando esos lugares, digamos. Como emprendedora y después de varios intentos, y hoy estás en tu tercer intento, que te está yendo muy bien, sos una persona muy creativa, quería preguntarte cuáles fueron los principales desafíos que tuviste. Creo que uno de los principales desafíos fue el financiamiento, el acceder como o sea, financieramente, primero por un lado la educación financiera, ¿no? El hecho de tener una empresa no te lo enseñan en el colegio, en la escuela, o sea, no es que nacés sabiendo eso. Cuando en tu familia tampoco venís de una familia en la que se hagan negocios o que sean de empresarios, eso también es difícil, el no tener esos roles.
Y sobre todo después saber cómo manejarte, si tenés que crecer, cómo manejás todo ese crecimiento. Muchas veces también el saber, bueno, cuándo tenés que achicar y demás, eso creo que es un gran desafío. Pero creo que estando en tecnología y siendo mujer y queriendo tener una empresa de rápido crecimiento, ha sido el financiamiento y saber cómo manejar eso. Ese creo que ha sido uno de los grandes desafíos. Después hay muchos otros también, como por ejemplo el hecho de que Uruguay como mercado, si vos querés hacer algo grande, es un mercado chico. O sea, cuando estás pensando en algo muy grande y bueno, y requiere de esto, de tomarte muchos aviones, de prospectar mercados, de que algunos viajes salgan bien, pero muchos viajes no salgan tan bien. Entonces creo que ahí hay un gran desafío en eso. Y después también en lo acostumbrados que estamos a la seguridad, ¿no? Porque creo que también vivimos en una sociedad en la cual buscamos seguridad. Y muchas veces en mi grupo de amigas, a veces tengo como amigas que es como, soy como la loca del grupo, que toma riesgos y demás. Mis amigas dicen, no entiendo cómo tomás ese riesgo. Y es como, bueno, tenés que ir también como aprendiendo a sortear, tomar esos riesgos de manera inteligente y tratar de dormir lo mejor posible. Que ese creo que es el otro desafío. Pero nada, se sortea. ¿Te acordás de alguna frustración puntual que tuviste en el proceso? Sí, conmigo, personal. Esto, como la parte de los números, que en un momento me tuve que sentar a decir, ok, esto tipo, no puede ser un problema para mí. Si tengo una empresa, tengo que sentarme a entenderlos, a poder manejarlos y a perderle el miedo, creo, también a eso. Porque los números son la base de una empresa. Vos podés tener algo que funcione buenísimo, que entre en el mercado y demás, pero si no sabes cómo manejarla, es muy difícil. Y creo que ahí hay algo re interesante en todo el tema de como mujeres también, animarnos a tener estas conversaciones acerca de dinero y demás. Y bueno, ahí hay un lindo desafío a sortear, digamos. Hoy hablamos mucho de inteligencia artificial y hoy creo que traje a la persona indicada para hablarnos de inteligencia artificial y cómo eso hoy está cambiando nuestra forma de consumir y nuestra forma también de ver el mundo, que no te niego que a mí por momentos me causa mucha ansiedad, pero vos que hoy estás metida en este tema y que constantemente tratás con eso, ¿cuál crees que son los cambios principales que hoy, tanto buenos o malos, de la inteligencia artificial? A mí me gusta ver la inteligencia artificial como una extensión, digamos, de lo que podemos ser como seres humanos, pero no desconozco también que trae como muchos riesgos. Entonces, creo que como seres humanos tenemos que de alguna manera prepararnos para utilizar esa herramienta como toda herramienta. Como decía, es una herramienta que se puede usar para bien o para mal. Pero en el tema de las habilidades, de todo lo que podemos llegar a automatizar y demás, yo siempre que hago una presentación muestro un slide que dice humanos más inteligencia artificial, superhumanos, porque de verdad, o sea, es una extensión de nuestras habilidades, pero también aumenta un montón de riesgos, ya sea, no sé, hay que tener mucho cuidado también con los ciberataques, hay como un montón de la parte de seguridad de nuestros datos y lo que estamos dándole de información a la inteligencia artificial, que deberíamos tener mucho cuidado y que como ciudadanos comunes no nos educan en eso. Entonces, una de las grandes misiones que tenemos en mi empresa, nosotros trabajamos en toda la parte de ayudar a las organizaciones a incorporar inteligencia artificial, pero hacerlo de manera inteligente y eficiente, ¿no? No es como inteligencia artificial porque sí, ni la inteligencia va a venir a sacarnos el trabajo a todos, pero sí, la verdad es que hay muchos puestos de trabajo que van a cambiar por la inteligencia artificial, ¿no? Pero es como eso, el sacarle el miedo y empezar a verlo como una herramienta y no perder el miedo a utilizarla como herramienta. Estemos en el lugar que estemos, en el rol en el que estemos. Creo que hay herramientas hoy, con todo lo que es inteligencia artificial generativa particularmente, que pueden ayudarnos a hacer más fácil o mejor nuestro trabajo. Es así como me gusta verlo, pero no desconozco la parte también de que tenemos que educarnos para eso. ¿Y cómo ves hoy en el área de recursos humanos? ¿Cómo es la ayuda que brinda en el caso de su startup? ¿Cómo ayuda esto en los procesos empresariales de empresas que entiendo que por momentos se hace muy difícil, reciben muchísimos currículums? ¿Cómo es la parte de detectar habilidades? Total. Ahí, particularmente en la solución que nosotros ofrecemos, que básicamente lo que hacemos es hacer diagnósticos de habilidades técnicas y socioemocionales y alineamos como que esos datos de talento con los objetivos del negocio, por así decirlo, si lo decimos como globalmente. Pero particularmente lo que hacemos es acompañar a las áreas o a los líderes, a las áreas de recursos humanos,
a entender cuál es el talento que tienen y, como decimos nosotros, ponerlos a jugar en el lugar de la cancha que tienen que jugar, ¿no? Porque muchas veces tenemos un gran talento, un gran jugador o jugadora en el equipo y por no ponerlo a jugar donde tiene que jugar por las habilidades que tiene, ese talento se termina oyendo o se pierde. Entonces, nosotros lo que hacemos es acompañar a las organizaciones en ese proceso de entender el talento que tenés y tomar decisiones en base a eso, que mucho de lo que venía pasando quizás con las áreas de talento, de recursos humanos, es que eran áreas como más soft o más, bueno, las habilidades socioemocionales las lleva y hoy en realidad, con la inteligencia artificial y con la detección esta que podemos hacer de habilidades, el área de recursos humanos cobra como un gran poder también, porque las decisiones que se toman están basadas en datos de talento y podemos como llevar a la empresa a un siguiente nivel tomando esas decisiones, habiéndonos basado en datos y no simplemente bueno, creo que esta persona tiene que estar acá porque le vi un gran desempeño. No, bueno, sí, quizás sí, pero ¿cómo respaldo eso con esa persona realmente está preparada para estar ahí? Y bueno, eso es lo que hacemos con las organizaciones, acompañarlas a tomar esas decisiones que de alguna manera también empoderan al área de recursos humanos a ser un área también como mucho más técnica y con un respaldo científico de atrás, digamos. ¿Cómo crees que hoy conecta tu profesión de marketing y tu creatividad en todo el proceso también de dedicarnos hoy a la tecnología? Porque a veces hay un concepto de las personas que se dedican a la tecnología de que solamente son personas que están atrás de una computadora viendo datos y en realidad cómo hoy se es creativo y se mezclan constantemente todas esas profesiones. Sí, creo que ahí hay algo súper interesante también cuando bueno, uno tiene como muy desarrollada la habilidad de la creatividad, encontrarse en la tecnología, nada, como una herramienta, un vehículo para hacer realidad como un montón de ideas. O sea, yo soy una persona creativa por naturaleza, realmente. Está Andrew ahí, mi socia, que a veces me dice, pará, de estas 10 ideas, vamos a una, nos enfocamos. Y es la verdad, tengo una capacidad muy fuerte de que se me ocurran muchas cosas rápidamente y algo que me permite la inteligencia artificial es como probar rápidamente cómo podrían llegar a ser. Y antes quizás no, o sea, pasaba, no sé, 2 semanas pensando en esto y ahí hay un habilitador en la inteligencia artificial generativa, sobre todo como habilitador de esa creatividad. Entonces hay una mezcla súper interesante con todas las tecnologías que van surgiendo. No sé, no me quiero poner muy técnica, ¿no? Pero tenés hoy herramientas que se llaman no code, que codeas algo en nada, en minutos, y podés probar algo que antes quizás tenías que, para salir a validar al mercado, pagar miles de dólares, entender mucho de tecnología, y hoy al alcance de nuestra mano podés probar muchas cosas. Entonces, creo que esa intersección entre la tecnología y la creatividad nos da vía libre a un montón de cosas, pero también eso te hace tener que hacerte diferenciar de alguna manera cuando todos tienen el acceso a eso. Y creo que ahí el poder de la comunicación o de ser comunicadora o de haber estudiado marketing quizás es un diferencial también frente a nuestra competencia en esto de nosotros entendemos lo que hacemos, pero también entendemos que tenemos que crear una comunidad que siga nuestra marca, crear una marca que tenga de alguna manera un sentido, que tenga una personalidad, más allá del producto que ofrecemos. Entonces, me parece como súper interesante esa intersección de esos dos mundos que son los que me apasionan, digamos. ¿Y cómo es Vicky como mamá? Como mamá, soy muy exigente, aunque no pueda parecerlo. Soy bastante exigente, pero soy muy copada también. Pero nada, creo que hay algo súper interesante también con Benja, mi hijo, que me gusta verlo en él. Que creo que todo esto que hago y me ve, o sea, Benja me ha visto cerrar la computadora y llorar arriba de la computadora y cerrar la computadora y saltar de felicidad. O sea, en pandemia, cuando empecé la empresa, recién ahora, hace creo que 1 año tenemos oficinas, pero entonces como que ha visto toda esa montaña rusa y después a veces es como que lo veo en él también el reflejo de algunas de esas cosas. Entonces creo que como mamá puedo llegar a ser inspiradora. Me gustaría que lo diga él, no que lo diga yo. Pero nada, trato de cuidarlo mucho. También algo que me pasa, por ejemplo, es que yo paso mucho viajando. O sea, como mi trabajo también es salir, ver qué oportunidades hay, abrir un mercado, salir, tener reuniones con inversores. Y hace poco mi hijo se fue de intercambio y por primera vez viajó solo en avión y para mí era una locura. Yo me quería subir a ese avión con él y mis amigas me decían, no seas ridícula, pasás a vivir arriba de un avión. Entonces es como que uno quizás desde el discurso podés hacer ciertas cosas, pero también después cuando te toca que tu hijo se vaya y se tome un avión, lo veo como ahí me cuesta un poco más. Pero eso, o sea, como dejo ser,
y exijo lo suficiente, pero creo que soy una madre bastante copada. ¿Qué consejo le darías hoy a las mujeres que están buscando emprender y sobre todo emprender desde el propósito? Para mí algo clave cuando hay que emprender es armar una red. O sea, como van a haber momentos que están buenos, pero van a haber momentos que son muy difíciles y esos generalmente son los más. Y siempre está bueno también tener a alguien que, no sé, ahí está Karen también, que muchas veces cuando yo estaba en el piso me levantaba el teléfono y me decía, te paso a buscar y vamos a ir a cenar. Y no me importa, te cambié así en 5 minutos. Y eso, y es verdad, afirma porque se ríe porque es verdad. Y muchas veces me sacó como Karen o otras amigas, también está Andrew ahí, que me acuerdo el año pasado tomando un café y yo tipo lloraba, era como, no, esto ya está. Como, no, vos podés. Y entonces creo que armarte de esa red de personas que cuando vos crees que no vas a poder salir más, confían en vos cuando ni vos confías en vos, creo que eso es clave, o sea, para emprender. Después todo lo demás es, nada, intentar, y en algún momento termina saliendo, si sos persistente, pero sobre todo acompañarte de las personas correctas, ir aceptando también tu propia transformación. O sea, yo no soy la misma persona que hace 5 años cuando empecé la empresa que ahora, y tuve que aceptar también transformaciones mías desde muchos lugares que me costaban mucho, porque yo soy de esta manera. Y era como, no, para atravesar este proceso así tengo que salir de otra manera y también aceptar ese cambio. Entonces que por ahí el consejo es ese, ¿no? Como aceptar la transformación como parte de este proceso y armar una red que te impulsa a seguir adelante cuando ni vos crees en vos misma. Y si hoy te tuvieras que decir algo a la Vicky de niña, ¿qué te dirías? Lo lograste. Como, sí. Hace un tiempo yo hago terapia y hace tiempo, como que llegué hablando con mi terapeuta. Me acuerdo cuando era chica me miraba al espejo y jugaba que tenía mi propia empresa y que tenía un bebé. Y como que ahora puedo decirme a mí misma como lo logré. O sea, como... Y nada, y es lindo eso. Porque muchas veces cuando estaba ahí abajo, que me costaba mucho, o sea, tuve noches muy duras en las cuales decía, estoy tomando todo este riesgo y no tengo ni siquiera de dónde agarrarme, pero voy. Y me acuerdo que hace poco hablaba también con una gente del banco, o sea, como yo era tipo... Es que yo a veces le digo, tipo, veo fuego y camino sobre el fuego y sigo, porque hay algo mucho más fuerte que eso. Pero como decía, o sea, eso también me ha llevado a tener que transformarme yo también dentro de esos procesos, abrazarme a mí misma en momentos en los cuales no tengo ninguna certidumbre. Y nada, creo que esos son lindos aprendizajes para seguir adelante. Bueno, se nos fue la charla. Se nos fue, hay un montón. Y te quiero hacer mi Problemas para hablar no tengo. Yo tampoco, ya lo comprobamos. Y te quiero hacer la última pregunta, que es como nuestra marca registrada. Y te quiero preguntar por qué brindamos hoy. Y te invito a que agarres tu copa. Yo me quedé medio lejos. ¿Por qué brindamos hoy? Por las mujeres que emprenden. Brindo por vos. Gracias.